Entonces, hoy vamos al capítulo 15 de Primero de Samuel, ¿de acuerdo? Entonces, la semana pasada, nada más para recapitular, habíamos visto cómo a través de Jonathan, ¿no es cierto?, del hijo de Saúl, comenzó toda esta batalla que se conoce como la batalla de Migmas. ¿Se acuerdan ustedes? Se llama la batalla de Migmas, y Dios le utiliza a Jonathan para desencadenar, digamos, o explotar, si se quiere, esta batalla y a partir de ello ganar. Y vimos todo este tema del pecado de error, ¿no es cierto?, al que induce justamente Saúl al pueblo por su negligencia, por su forma de ser de Saúl, ¿no es cierto?, de que no coman nada, de que no coma, induce un ayuno forzado, digamos, y lo que genera es que buena parte del pueblo de los filisteos termine huyendo y se pueda replegar, y que Jonatán, su mismo hijo, pues caiga en las condiciones del juramento, de esta amenaza que Saúl hizo, ¿de acuerdo? Y de cómo finalmente el pueblo se interpuso para que Saúl mate a su propio hijo. Y finalmente en la última parte, dimos, ¿no es cierto?, que de alguna manera Saúl reinó, digamos, o sea, es un resumen, digamos, de todo el reinado de Saúl, ¿no es cierto? No me acuerdo si lo leímos, ¿ya? Del 47 al 52, pero podemos leer. Después de Samuel 14:47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del general de ese ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. De acuerdo. Entonces, esto fíjense ustedes que va a tener una pequeña aclaración, digamos, con lo que vamos a leer ahora. Porque si vemos en el versículo ¿dónde está? En el versículo 48 dice ahí que derrotó a Amalek. Pero si vamos a ver ahora, el capítulo 15 justamente es de cómo es que le derrota. Entonces, lo que tenemos que entender, y esta es una forma de comprender el libro, que justamente el libro especialmente se compone de varias historias que en su momento estaban sueltas, pero después se fueron compilando, más o menos a la manera de jueces, ¿ya? Y que estos resúmenes, digamos, al parecer forman parte justamente de tradiciones que ya se fueron consolidando. O sea, digamos, los hechos del rey, por así decirlo, las obras o las cosas del rey Saúl, las más relevantes que sobrevivieron, que impactaron, que quedaron, fueron estas. Y por eso es que ustedes ven que después de cada cierto tiempo de obras del rey Saúl, pues finalmente termina o concluye con una especie de resumen y reinó y tal. ¿Ya? Que ustedes van viendo que vamos viendo como unos dos resúmenes de estos, ¿no? Y el tiempo que reinó Saúl, no sé qué. Y después que Saúl reinó y tal, parecen como que fines o conclusiones de historias autónomas, que decimos, ¿ya? Y ahora vamos a ver justamente una nueva historia, pero que componen todo este tiempo del reinado de Saúl antes de que finalmente sea rechazado como rey. Hoy vamos a ver justamente cómo pasa esto. Carmita. Mira, tengo una inquietud en la lectura del verso donde dice que Saúl salió como vencedor, cada vez que salía a las guerras volvía como vencedor. Ujú. Verso 47, como que ahí la raíz de la palabra no es rasha, pero es como, a mí me da a entender que a donde quiera que él se volvía, eh, como que se hacía de enemigos, ¿no? Él quedaba como, se hacía como condenado delante de los que había humillado en batalla, más que decirle vencedor, pero puede interpretarse seguramente. No sé si me entiendes, Mm. porque él era, se hacía a los ojos de la gente, digamos a ellos, como un condenado, porque pues este era alguien que arrasaba con todo. Sí. Dice, eh, o sea, lo que parece que quiere decir es que él les hacía mal o los condenaba a ellos, básicamente. Bueno, puede ser, ¿no? Pero no dice vencedor, ¿no? Porque No, no dice me vencedor. parecía que esto
podría aludir a luego a la canción que le hacen a David, ¿no? Que Saúl mató a sus miles y David a los 10,000. Entonces, como que este era como un antecedente al cántico de victoria que probablemente le hacían a Saúl, pero no, no es, ¿verdad? Sí, no, no dice que salía vencedor. Dice que salía, bueno, y dice Yarshia, dice, Ubehol Asher Yifne, dice Yarshia. O sea, básicamente dice, y a todo lado al que él se tornaba, se giraba, dice, ahí aparece esta palabra que dice Yarshia, que sí, la raíz es de Rasha, que es ser condenado, o ser alguien, la Biblia tiene algunas palabras para esto, es ser malo, impío, alguien condenado. Causaba condenas, Exacto, entonces lo que o dice es de- que Yarshia, los condenaba, los hacía exactamente, los condenados. condenaba a ellos, exacto, Eso, los hacía condenados. los De ahí. hacía condenados, los hacía impíos, por decirlo así. Ajá. Ah, Ese es el asunto. O sea, es otra forma de decir los mataba. Los acababa. Así. claro, Ajá. Sí. Gracias, Carmita. ya. ¿Y qué es Soba? Zoba, déjeme verle. Zoba. Porque dice que él guerreó contra estos pueblos, ¿no? Zob- Moab, Amón, Edom, los filisteos y Soba. Dice Soba, dice, es una porción de Siria que se formó que formó, digamos, un reino separado en tiempos del rey Saúl, David y Salomón, localizado al noreste de Damasco. Soba, dice así. Noreste de Ujú, al norte, sí. pues. Ajá. Eso Gracias, Josué. con gusto, Carita. Ok, entonces, vamos ahora. Entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 15. El resumen del capítulo 15, si ustedes quieren, es por qué Saúl es rechazado como rey. Y de alguna manera nosotros sabemos que por qué es que le rechazaron, ¿no es cierto? Y ahí les quisiera preguntar como punto previo a comenzar. ¿Se acuerdan ustedes antes de leer todo? Ahora vamos a ver por qué y es una razón todavía un poco más fuerte. Y ahora vamos a ver cómo es que se entienden dos conceptos al menos. Uno, la rebelión y otro concepto que es ¿cómo es? No es desobediencia, es presumir, ¿ya? La presunción o la suposición, ¿ya? Rebelión y suposición. Vamos a ver estos dos conceptos, ¿ya? Y ya les dije, básicamente. Pero antes de ello, por qué sabemos o por qué se suele decir que Dios desechó a Saúl como rey? Por desobediencia, ¿por qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? Era orgulloso. ¿Por qué más? Dice porque se interpusieron en cuando venían de camino de Egipto. Se No, interpusieron. no, no. ¿Por qué Dios desechó a Saúl como rey? Porque él aplicaba su criterio a la instrucción que Dios le daba. ¿Ok? Sí, interponía o superponía, digamos, su interpretación, su criterio a lo que decía. Sí, muy bien. De acuerdo, básicamente eso. Porque él pensaba que era por obras, ¿no? Él pensaba que era por obras, exactamente. Ahora, vamos a ver, esto tiene algunas formas de explicarlo, digamos. Desde una perspectiva psicológica, Saúl tenía un complejo de inferioridad. Sí, y ya vamos a ver por acá, ya vamos a ver. Y ahora vamos a ver por qué digo esto. Y voy a explicar todo esto para que cuando fluya la historia, cuando leamos la historia, ya lo veamos por qué. Saúl resulta que era una persona con complejo de inferioridad. Y ustedes saben que una persona con complejo de inferioridad, cuando sube al poder, tiende a ser tirano, ¿cierto? Tiende a ser tirano y además, como es en el fondo, es una persona insegura de sí mismo, o sea, no se ve como debería ser, tiene baja autoestima, por así decirlo. Entonces, lo que logra es que, o cómo él se afianza, es a través de cualquier estrategia de manipulación, de lo que sea, pero como él se afirma, como tiene, digamos, este complejo de inferioridad, él trata de que eso se supla, ¿no es cierto? De que eso se supere. Y la forma en cómo él lo logra es a través de que el pueblo esté contento, básicamente. ¿Ya? De que el pueblo esté contento más que de seguir las instrucciones que le dieron. Lo que él busca en el fondo, como les decía, es suplir su complejo de inferioridad. Saúl tenía esto, ¿ya?
Saúl Ser era aceptado por el pueblo. exactamente ser aceptado, o sea, él suplía su complejo de inferioridad a través de que el pueblo le quiera. Ujú. Ya, de que el pueblo no se le baje, no se le baje, no se le vaya, no se le abra, ya. Ese fue ese fue el problema de Saúl, digamos, hablando psicológicamente, exactamente, necesitaba la aprobación del pueblo, o sea, la constante aprobación del pueblo, ya, necesitaba que le estén aplaudiendo, o sea, él quería tener contento al pueblo, básicamente, y en eso él hallaba su satisfacción, ya. No tanto en lo que primaba como corresponde a un rey de parte del Señor. Ya, y eso se acuerdan ustedes que todos los males que podemos apuntar en Saúl son las características de un rey de las naciones, ¿ya? O sea, un rey con inseguridades, y exactamente como dice mi papá, lo que podemos ver en cualquier dirigente mundial, vamos a encontrar básicamente en Saúl, ¿ya? Y no se diga incluso a veces, lastimosamente, en congregaciones también, ¿no? O sea, es del asunto, o sea, cuando una persona, o sea, ¿cómo identifica? O más bien dicho, Saúl es el estereotipo, ¿ya? O el arquetipo, si se quiere, de cualquier líder mundial, nacional, local, como ustedes quieran, ya de cualquier líder en general que no está de parte de Dios, ¿ya? O que en algún momento tuvo o que, dicho de otra manera, fue puesto incluso por Dios, pero para mal ejemplo, ya, si se quiere. Ya, eso vamos a ver, y eso se ha visto, ya lo hemos visto hasta el colmo. Y fíjense ustedes que en todas las historias de guerra con Saúl, siempre hay algo que la termina regando, la termina complicando o se equivoca garrafalmente, teniendo todas las de ganar, siempre se equivoca Saúl. Perdona a alguien, o se enceguece y quiere ganar a lo loco, o no quiere pelear de plano, se esconde, etcétera. O sea, cualquier cosa que tiene él, las de ganar que tiene él para surgir, digamos, para establecerse como rey, como líder, lo que hace es más bien termina empeorando su situación. Y ahora vamos a ver el colmo y vamos a ver si se quiere, ya no solo desde una perspectiva psicológica, que sí, como ya lo vimos, pero también desde una perspectiva espiritual, si se quiere, por qué es que él actuaba así. Ya sabemos que en el fondo es que Dios no estaba con él, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo es que se identifica, cómo se clasifica esta actitud de Saúl. Y ya les digo, Saúl era rebelde y era, ¿cómo es? Se me va el nombre. Y era muy no presumido, hacía muchas presunciones, o sea, suponía demasiado, era suponedor, no sé si existe la palabra, pero hacía muchas suposiciones. Vamos a verlo. Esos eran los males, si se quiere, espirituales de acá y vamos a ver cómo es que se entiende esto. Más que prejuicioso es presuntuoso, o sea, hacía muchas presunciones, presumía mucho, vamos a ver por qué. Entonces, Pues presumir es de presumir. o sea, una presunción, o es que presumir es ambiguo, porque presumir es que yo asumo algo, Asumo. ya, o sea, supongo, supongo algo, ¿ya? Y también presumido es el que, igual va por ahí, ¿no? De presumir, en fin, pero es no en el sentido de que es muy orgulloso, sino en el sentido de que suponía muchas cosas, ¿ya? Inseguro. Más que inseguro, suponía. O sea, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ya, pero esos son los dos errores que él tiene. Vamos a ver. Entonces dice ahora sí, primero Samuel 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, a mí el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Voy a ir leyendo de una vez con algunas anotaciones que van a variar un poco sobre la, sobre la traducción, ¿de acuerdo? Así que si es que de pronto algo vamos viendo que es diferente, vayan tomando nota, digamos, ¿ya? Entonces dice, después Samuel dijo a Saúl, fíjense, dice, el Señor a mí me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora escucha a la voz de las palabras del Señor. ¿Ya? Y aquí hay una cosa, voy a dejar anotado acá, o anoten, digamos, hay uno de los conceptos que se aprende acá, es la voz del Señor, o la voz de la palabra del Señor. Ya ungido Sí, y ahora ¿cómo? sí. A ver, lo que dice es, aquí le está recopilando, digamos, o sea, más dicho, Samuel le está dando una nueva orden, una nueva tarea a Saúl para hacer. ¿Ya? Pero, bueno, leamos los dos primeros, ¿ya? Entonces, dice, después Samuel dijo a Saúl, a mí el Señor me envió para que tuviese por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora escucha la voz de las palabras del Señor.
así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Entonces, básicamente lo que ahora le da la tarea es de que vaya y acabe con Amalek. ¿Ya? Pero aquí voy aprovechando esto, fíjense ustedes, y quiero hacer notar una cosa, y hay una corrección ahí en la traducción. ¿Ya? Entonces, primero, que el español le huye un poco a la cacofonía, ¿no? A que suena muy repetitivo. Literalmente ahí dice, el Señor me dijo a mí, pero eso suena muy repetitivo en español, porque es suficiente con decir me dijo. Ujú. Se supone que es a mí. Es tácito, ¿no es cierto? Aquí, pero literalmente en hebreo dice, el Señor me envió a mí. Se hace énfasis en que es Él, digamos, a Él le envió el Señor, ¿sí? A Él, no a otra persona, ¿sí? Dice, el Señor me envió a mí para que te ungiese por rey sobre su pueblo, sobre Israel, ¿ya? Dice, ahora, y fíjense, aquí vamos a tener en cuenta estas dos palabras, digamos. Uno, el verbo escuchar, ¿ya? Verbo escuchar va a ser focal acá, verbo escuchar, y la segunda, la voz de la palabra del Señor, que es diferente. Este es un concepto que me pareció muy interesante poderlo encontrar aquí. Entonces, primero, como les digo, vamos a ver el tema de escuchar, ¿ya? Y después el tema de la voz de las palabras del Señor, que no es lo mismo que decir escuchar la palabra del Señor. ¿Ya? Es diferente, como aquí dice, por eso les digo, en la Reina Valera no ponen la voz de las palabras del Señor, solamente dicen escucha o obedece, creo que ponen, está atento, Liz, está atento a las palabras del Señor. Ya, no dice así. Si fuera literal, diría, escucha la voz de las palabras del Señor. Así dice. Dice, Shema Kol, dice, Devarei Hashem, así dice. Escucha la voz de las palabras del Señor. ¿Ya? Y hago énfasis en esto porque va a ser crucial al final. Entre las otras cosas que Saúl no hizo fue escuchar a la voz de las palabras del Señor. ¿Ya? Vamos ahí tomando nota. Dice en el versículo 2, así ha dicho el Señor, Hashem Sebaot, ¿no es cierto? Yo, dice, castigaré lo que hizo Amalek. No es tanto eso, aquí aparece el verbo pakad. ¿Y se acuerdan ustedes dónde aparecía este verbo? De pronto alguien se acuerda. Verbo pakad, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Dónde aparecía el verbo pakad? ¿Sí? Creo que aparecía en una, creo que es el nombre incluso de alguna, sí, de alguna parashá. ¿Se acuerdan de la parashá de los Pikudim, o Pikudei? De, ¿Se acuerdan? sí, ¿Y se acuerdan que hablábamos de los pakad y de de los los encargos, encargos? El verbo pakad, operaciones. exacto. El verbo pakad significa literalmente visitar, ¿ya? ¿Por qué aquí le traducen entonces castigar? Porque no es una visita, y esto se acuerdan que lo hemos explicado varias veces. El verbo pacat no significa visitar en el sentido ameno de nosotros, ven, tengo a visitar, ¿cómo has estado? No, sino es una visita en torno de tomar cuentas, básicamente. Entonces, cuando dice yo, y aquí no dice yo castigaré, aquí está en pasado, dice anipakasti, o sea, yo he visitado, o sea, lo que básicamente es yo he tomado cuentas. ¿Sí me explico? O sea, yo ya he juzgado, básicamente está diciendo Dios. Yo ya he juzgado lo que hizo Amalek a Israel. Ahora, ¿ustedes se acuerdan quién era Amalek? ¿Se acuerdan quién o qué era Amalek? ¿Se acuerdan? En Éxodo 17, ¿Qué era? Ajá. sí, cuando el pueblo estaba sediento, entonces Amalek le salió a la guerra. Exactamente. Y ahí fue cuando Moisés tuvo que levantar las manos y José, mientras levantaban las Pero manos. Dios dijo que no descansaría hasta acabar con Amalek. Exacto. Éxodo 17, 20 y algo, si no estoy mal. Ya podemos leer, solo para acordarnos. 17:8 Exacto, 17:8. Éxodo 17:8. ¿Ya? Entonces, acuérdense que están recién cruzaditos del pueblo de Israel el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y ellos van caminando y dice el 8, el 17:8 de Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cabeza de aquel collado y la vara del Señor en mi mano. E hizo Josué como Dios le mandó, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte.
¿no es cierto? Y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se hacían pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo manos en sus manos, firmeza. Hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe todo esto para memorial en un rollo y di a Josué que ciertamente raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, hay otro decreto, hay otro mandamiento digamos, era una responsabilidad que tenía que hacer, o una obligación que tenía el pueblo para hacer luego de que hayan ya conquistado y se hayan asentado en la tierra. Y eso está en Deuteronomio 25:17. ¿Alguien le puede leer? 25:17 de Deuteronomio. ¿Qué dice? 25:17 dice, Ujú. a ver, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Ujú. ¿Sigo? Sí. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado Ujú. y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Pero Exactamente. de allí a acá, a primero de Samuel, Ya al pasó primer un libro de buen Samuel, tiempo. Claro, pasó pasaron, Ya. todavía sigue en memoria. O sea, está ejecutando. 500 exactamente. años. Han pasado ya más de 400 años. ¿Ah? Han pasado más de 400 años, pero era una cosa que ya se tenía que hacer. Porque ahorita ya se asentaron y ya tienen alguien que les defienda. O sea, ya están con todas las cualidades o los requisitos para ejecutar este mandamiento. Entonces, lo que Samuel le dice es, ahora tienes que tú como rey poner en obra esto que está en Deuteronomio. ¿Ya? O sea, lo que básicamente le dice Samuel es, hay una deuda pendiente con los de Amalek. Acuérdate. ¿Ya? Y entonces fíjense ustedes que Samuel es una, ¿se acuerdan que al inicio del libro habíamos visto que Samuel es una especie de segundo Moisés? ¿Ya? Y fíjense ustedes que es uno de los que siempre está recordando la ley, está recordando los mandamientos, y él es alguien que tiene pendiente la cosa, y obviamente guiado por el Señor, le dice, oye, no te olvides que hay un mandamiento, porque cuando vinimos de Egipto, acá nos causaron un perjuicio de ganita, así de gratis. Y el Señor hizo un juramento de que iba a tener guerra con estas personas y nos dio la competencia para que cuando ya nos establezcamos en la tierra, vayamos y les acabemos. ¿Ya? Y ahora le toca al rey ejecutar eso, al rey Saúl. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí lo que está pasando no es de loco, Claro. ¿ya? No es de loco, sino que está ejecutando lo que ya Dios dijo hace siglos. ¿Ya? Entonces fíjense. Y dice. Entonces, volviendo a 1 Samuel 15:2, ¿no? Dice, no es que yo castigaré, sino más bien que yo he visitado, yo he pesado, si se quiere, yo he balanceado, yo he juzgado en ese sentido lo que hizo Amalek, ¿no es cierto? Y por lo tanto, dice, al ponérsele en el camino cuando subió a Egipto. Ahí no dice tanto oponérselo, sino más bien dice como al ponérsele, el situársele en el camino. O sea, básicamente es como que le estorbó, ¿ya? Entonces dice, ve pues el 3, ¿no es cierto? Ve pues y hiere a Amalek. Y aquí pone, y destruye, ¿no es cierto? Exacto. Ahí está justamente lo que nos ponen ahí en el chat, nuestra hermana Marlenita, está de números 4 también, exactamente. Es lo que dice, es lo que pone, son la profecía de Balaam. Ya, en la tercera profecía de Balaam también se habla de Amalek. ¿Ya? Y justamente dice esto, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Incluso en la tercera de estas mismas se hace mención del rey Agag, ¿ya? Que es el que aparece acá. En fin, está en números 24:20, en las profecías de Balaam, ¿ya? Entonces volvamos. Ahora, aquí aparece otra palabra que también es importante.
Y aquí, en todas las veces que en este capítulo aparezca el verbo destruye, no aparece el verbo destruir, ¿ya? Aparece otro verbo. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de jerem? Ya, esta palabra sí nos queda, pero ¿se acuerdan que era jerem? Por ejemplo, les digo, Lo jerem, intocable. lo intocable. Jerem, jerem, ¿se acuerdan ustedes qué es lo que tocó o lo que hizo Acán Acá. con lo que no tenía que tocar justamente de Jericó? Y tocó el jerem. Todo lo que le tocó era jerem. Y ahora, ¿qué es jerem? Ya, jerem, como bien lo dice Carmita, se dice intocable. Pero más que intocable, ahí encontré una palabra y es la palabra proscrito. Y el verbo es fácil y digo, es más fácil porque es el verbo proscribir. O sea, es todo aquello que por mandato, digamos, de una autoridad de ley está prohibido. Esto toca excluirlo. Prohibido. Sí, toca excluirlo. El verbo es proscribir. ¿Ya? Se excluye de. Incluso en algunos contextos, la palabra, el verbo en español, es sinónimo como de expatriar, o sea, de excluirlo. ¿Ya? Eso es proscribir. Y digo, y me gustó esta palabra, este verbo, proscribir, porque tiene un sentido mucho más amplio, ¿ya? Pues es eso, es hacer algo excluido, digamos. Excluido, decir, esto no va. Y esta acción de proscribir básicamente tiene el sentido, como les digo, no solamente de excluir algo, sino incluso como aquí lo traducen de acabarlo, de destruir. Pero no es solamente de destruir o hacer añicos, ¿no? Sino de proscribir, o sea, de hacer un juicio, lo que quiere decir es hacer, ejecutar un juicio en el que algo queda eh, desligado, queda excluido, digamos. Y en ese sentido también esta acción incluye la destrucción, sí, pero más que la acción de destruir, de despedazar algo, es este juicio, si se quiere, de decir esto no es, esto ni se toca. O sea, si ellos debían dejar ahí, si no lo destruían, no lo destruían, por lo menos dejen ahí, no No, ni toquen. tanto, no, 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 no. El asunto es decir, o sea, hay que hacer un juicio, o sea, lo que dice es, ustedes, tú le dices, a ver, tú pues hiere a Amalek y proscríbelo, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Proscríbelo, déjalo sin Deja nada, ahí. o sea, exclúyelo, o sea, básicamente elimínalo. No es igual que destruir. No es lo mismo que destruir, porque, o sea, no es solo destruir, es lo que quiero decir. O sea, no es solo el acto de no dejar nada, sino que también incluye un juicio en el que se dice, eso no. ¿Sí me explico? Ujú. Ya. Y después ya incluye otras acciones como el finalmente acabar con todo. ¿Ya? Eso básicamente. Ya. Entonces, esa es la idea detrás. Está proscrito, está prohibido en el sentido de que está excluido, está fuera de lo nuestro. Y toca a nosotros ahora hacer esa acción de proscribir. Es decir, le tocaba a Saúl proscribir todo lo que era de Amalek. Eso incluía el acto de exterminarlos. Básicamente, con eso quedaba totalmente proscrito. O sea, no era solamente una declaración de nosotros ya no nos llevamos con, sino era la acción de tanto no nos llevamos con y no son nada de lo nuestro que toca acabarles. Básicamente, eso es proscribir, ¿ya? Entonces diría así, ve pues, hiere a Amalek y proscríbelo. ¿Ya? Proscríbelo todo lo que tiene y no te apiades, ¿ya? Y este verbo también va a ser muy importante. Fíjense lo que le manda hacer. Dice, tú ve, hiere a Amalek, proscríbelo y dice, no tengas piedad de él. O sea, en el sentido de que no te dé pena, ¿ya? No te dé pena de él. Y dice, da muerte, así dice, da muerte desde el hombre hasta la mujer. Va haciendo pares aquí. Aquí le ponen como que si fuera una lista. En hebreo no dice así, hombres, mujeres, niños, no sé qué. No, aquí va, dice, desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el de pecho, desde la vaca hasta la oveja, desde el camello hasta el asno. ¿Qué es esto? Va haciendo pares. Digamos, una de las razones es porque tranquilamente pudo haber dicho, mata todo. Pero el asunto es que va haciendo pares, justamente ustedes se dan cuenta, va yendo de mayor a menor. Hombre a mujer, niño grande, digamos, de un infante, a un niño pequeño, un bebé, digamos, desde una, como dice, de vaca a oveja,
¿ya? Más grande. Y lo otro que dice de camellos asnos. O sea, lo que está diciendo es personas, ¿ya? Personas, digamos, todo tipo de personas, o sea, desde hombres, mujeres, ¿ya? El colibrí, Ah, ¿ya? Desde hombres, mujeres, ¿no es cierto? Desde niños, cualquier tipo de niño, y después va por los animales que eran comestibles incluso para el pueblo y los que no. cabellos, Camellos y asnos, o sea, animales de consumo y animales de trabajo. O sea, lo que le dice es, tú acaba con todo, pero hacen pares, ¿ya? Después dice, el 4, Saúl pues convocó al pueblo y aquí dice Pacad otra vez, dice, y les encargó, les pasó revista, como dice ahí, los visitó, los enlistó, los enumeró si se quiere, en Telaim, 200 Elef, y ya sabemos que el Elef, ¿no es cierto?, es básicamente puede ser 1000 o una unidad, ya, entonces podemos decir 200 Elef, ¿no es cierto?, de a pie, y 10.000 y 10 Elef de Judá, ¿ya? Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscadas en el río, ¿ok? Y aquí voy a compartir una imagen, porque aquí es importante que tengamos esto en mente. Vamos a ver. Ok, ahí les voy a... Ahí. Ahí les comparto, es este. Ok, entonces fíjense, esto es como dice ahí, ustedes ven, está en inglés, pero se entienden, ¿cierto? Dice, la campaña amalequita de Saúl, ¿no es cierto? Entonces dice, salieron de aquí, básicamente está aquí, miren, aquí está Telaim, ahí, no, creo que no se ve. Ahora sí está aquí está Telaim, ¿ya? Aquí está Telaim y el río, que es el que se conoce como el río de Egipto, ¿ya? Que dicho sea de paso, que ya hemos comentado, ¿no? Cuando la Biblia habla del río de Egipto, no es del Nilo, sino es este de aquí, este río de Egipto, que es uno que está más hacia el norte, ¿ya? Se llama el río de Egipto, no es del Nilo, por si acaso. Entonces, básicamente, y los amalequitas estaban en este territorio de aquí, ¿sí? En este territorio de aquí, los amalequitas. ¿Ya? Y lo que hace el rey Saúl es salir, pone aquí en el Wadi, en el río, que Wadi es Wadi es tanto el río como el valle que se ha formado por el río, ¿ya? Entonces, pone aquí emboscadas y sale contra las ciudades de los amalequitas, básicamente, ¿ya? Entonces dice, ¿dónde está? En el 6, ¿no es cierto? Primero Samuel 15:6. Y dijo Saúl a los Kenisi, dice así, a los ceneos, ¿ya? Váyanse, apártense, bajen de entre los de Amalek para que no los destruya juntamente con ellos. Ustedes hicieron gesed, ustedes hicieron gracia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Ahora, pequeño detalle, aquí había un grupo, ¿quiénes eran estos ceneos? ¿Ya? Y la palabra Kenizi o Keni en hebreo significa herrero, Guerrero. herrero. O sea, eran personas que tenían esa profesión, digamos. O una familia, si se quiere, una tribu, una etnia, si se quiere, que eran mayormente herreros. Eso significa Keni, ¿ya? Significa herrero, ¿ya? ¿Ah? Keni, con K, con Q, si no estoy mal. Sí, con Q creo que sí, Keni, ajá. Entonces eran herreros. Entonces él dice, estas personas, ustedes fueron buenos cuando pasamos, con ustedes no es, háganse un ladito, ¿ya? Ellos se abren, ¿no es cierto? Dice el 7 perdón. Y Saúl hirió a los amalequitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, ¿ya? Y aquí vemos ustedes, desde Havila aquí no está en el mapa porque la ubicación no es certera, o sea, no se ha encontrado algo que se llame Havila, ¿ok? Pero la Shur es todo el desierto de aquí, como ven ustedes, Wilderness of Shur, es como un mini desierto de Shur. Entonces lo que ellos pasó es que se fueron para acá, ¿ya? Entonces dice, hasta el sur que está a oriente de Egipto, fíjense ustedes. Y dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo, dice, proscribió, y no dice mató, ahí dice, los hizo Jerem, diríamos así, o sea, los proscribió a filo de espada. Sí, sí, para que veamos que es una cuestión, un chance más, incluso hasta espiritual. O sea, no es solamente que salió a una matanza así, o sea, no era un genocidio, sino que había mediado de Dios aquí un juicio.
y lo que tenían que ellos es ejecutar el juicio del Señor, que estaba proscribiendo a toda una etnia, básicamente. Estaba proscribiendo por una razón más bien espiritual. Se quiere de que interrumpieron el paso, estorbaron el paso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Nada tenían con ellos y se interpusieron, básicamente. ¿Ya? Entonces dice, pero todo el pueblo proscribió. Aquí comienza el error de Saúl. Le deja al rey, a Agag, libre. No coge bien. Ya, ahora, ¿qué pasa? Agag al parecer no es el nombre del rey, sino parece ser el título. Porque como les decía en las profecías de Balaam, allá en Números, también hablan del rey Agag de los Amalequitas. ¿Ya? Y es imposible que el hombre de Agag, de allá de Números, Vivo, esté vivo, exactamente. Entonces, parece ser es el nombre del rey de estos, de los Amalequitas, Agag. ¿Ya? tomaban el nombre. O sea, era el título, como faraón. Ah, ¿Ya? Entonces, era el título, Agag, el rey de los Amalequitas. No era el nombre propio, sino el título. Como si era hoy presidente, gobernador. Ya en ese tiempo, faraón no era un nombre, sino era un título. ¿Ya? Acá al parecer el nombre, el título del rey de estos amalequitas era Agag. ya. ¿Ya? Entonces le cogen al Agag, ¿no es cierto? Al rey. Pero todo el pueblo proscribió a filo de espada. Dice el 9. Y Saúl y el pueblo, dice, tuvieron pena de Agag. Lo que se le dijo que no haga. No dice perdonaron ahí, por si acaso. No dice que Tuvieron perdonaron. pena. Se tuvieron pena. Tuvieron misericordia, diré en otro lado. ¿Ya? Eso es lo que dice. Lo que arriba les dijo, no tengas pena. Lo que les dice acá en el 3, no te apiades de él. O sea, si quieren utilizar el mismo verbo, es lo mismo. Acá dice, y se apiadaron de él. ¿Ya? Entonces dice, el 9. Y el pueblo tuvo pena, se apiadó de Agag y de lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los segundos. Dice así. Ahí no dice tanto de los animales engordados. Ahí dice literalmente de los segundos. Y ahí se entiende esto de los segundos, como les digo, que no dice animales engordados. No dice así. Ahí dice literalmente los segundos. ¿Qué se entiende por los segundos? Se entiende, por ejemplo, los segundos nacidos, o sea, los que no eran las primicias, se acogieron los segundos, o bien la doble porción, los extras, ¿ya? O sea, lo que están aquí cogiendo básicamente, o sea, ¿qué perdonaron? ¿De qué se apiadaron? De todo lo que era cultico, de todos los animales que eran dispuestos para el culto, o sea, de todo aquello que servía para hacer sacrificios. Se apiadaron de, como dice, ovejas, ganado, ¿ya? Y de los segundos. Y esto ya por esto sabemos que de los carneros, de todo lo bueno, dice. Todo lo bueno. O sea, se apiadaron, entre otras cosas, de lo, como dice, de lo bueno, de lo que estaba bueno en el sentido más que nada religioso. ¿Ya? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces dice, y no quisieron proscribir. Dice, y no lo quisieron proscribir. ¿Sí? Ahora, ¿qué más dice? Pero todo lo que era, y aquí fíjense, como traducen, y si de pronto tenemos alguna otra versión que diga otra cosa, sería buenísimo. Ya voy a dejar de compartir para vernos de nuevo. Entonces dice, pero todo lo que era vil y despreciable destruyeron, ponen. ¿Ya? Aquí ponen todo lo que era vil y despreciable. Ya, ahora, de pronto por eso digo, tal vez tenemos alguna otra versión que no diga vil y despreciable. En 1 Samuel 15:9. Tal vez tenemos alguna otra. ¿Tenemos por ahí alguna otra versión? ¿Alguien? ¿Sí? 1 Samuel 15:9. La última partecita. ¿Tenemos por ahí alguien de pronto? Acá dice en la versión Kadosh, Ajá. no estaban inclinados a destruir estas cosas, bueno, refiriéndose a las cosas buenas, ¿no? Pero Ujú. todo lo que era inservible o débil, ellos destruyeron completamente. Muy bien. Gracias, gracias, Anita. Creo que con eso servimos, con eso vale. Más o menos de eso dice. Ya, no es todo lo vil y todo lo despreciable. O sea, digamos así, estaría bien. O sea, pero el asunto es que nosotros presumimos una cosa. Cuando uno lee esto de vil y despreciable, estamos pensando que en un sentido como espiritual, ¿no? Sí. Todo lo vil, lo malo, así, no, lo que mataron fue lo que no servía, lo inútil y, como diría acá, lo que no tiene valor, ¿ya? Lo que no tiene valor y ¿qué dice? Ya-
Sí, perdón, aquí escribí algo y no entiendo mi letra. Y lo barato, o sea, básicamente, lo inservible, o sea, lo peorcito, lo que era como fundible, eso es. O sea, lo De que, mala calidad. exacto, de mala calidad. O sea, lo peorcito es lo que sí proscribieron, ¿ya? O sea, y por eso ahí se entiende que cogieron lo mejor, ¿ya? Cogieron lo mejor y si ustedes se dan cuenta, cogen todos los animales y lo mejor en ese contexto era lo que estaba dedicado para los cultos, para los ritos, etcétera. Eso era lo mejor, las vacas, los toros, las cosas. Eso perdonaron, tuvieron pena, ¿ya? Tuvieron pena, tuvieron piedad, si se quiere, no mataron eso, pero ¿qué sí mataron? Lo que no vale, lo que nadie da de un real. Eso sí, eso sí, eso sí, proscribieron. Dice el 10, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, aquí viene un asunto, vamos a ver igual, y viene otra palabra, ¿ya? Aquí dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa, ponen ahí. De pronto en alguna otra versión pondrán, me arrepiento, ¿ya? No sé cómo pondrán en el 11, si de pronto tienen ahí me cuentan, ¿ya? Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto detrás de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se enojó Samuel y clamó al Señor toda la noche. ¿Ya? ¿Cómo dice por ahí? Me pesa haber hecho, Me rey a pesa, Saúl. Lamento haber hecho. lamento, Me me arrepiento. arrepiento. ¿Qué dice? ¿Qué más? Me arrepiento. Me arrepiento, me pesa, me Me lamento. pesa. Ya, ahora, Disgustado. estoy disgustado. Ok, pequeño detalle. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué les parece esto? Dios arrepintiéndose. Sí, ya sabía. Pero aquí dice, Debe ser otra. pero aquí dice. ¿Ya? Aquí en español dice que Dios le pesó. En alguna otra versión dice se arrepintió. Ahora, pequeño problema teológico. ¿Dios se puede arrepentir? No. Eso No es implica, hombre para que se arrepientan. y ahora vamos a ver, y ese versículo de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo dice más acasito, y tiene otra connotación. Pero sin entender, sin llegar a eso todavía, Dios no se puede arrepentir por una razón, porque arrepentirse se entiende que ha pecado. Solamente el arrepentimiento, el regresar o el tal, tiene sentido cuando alguien peca. Y No se decir que se arrepiente, Por el pecado. claro, entonces decir me arrepiento o lo lamento, implica que Dios se equivocó, al menos. Cuando se equivocó en una acción, en un hecho. Exacto, cuando hay una equivocación. Pero ahora, pequeño detalle, Dios se equivocó. Y Dios dijo, no te arrepiento, pero no dice, no Me te arrepiento. arrepientes, Exacto, es parecido a lo que pasa allá en Génesis, cuando dicen me arrepiento, ponen, ¿no?, de haber creado al hombre. No, y ahí vale la pena. Vamos a ver, aquí dice Nahamti, dice así, está el verbo de Noah o de la menujá. Vuelves con solo Está, pero está en un edificio que es nifal, o sea, está en versión reflexiva. Nahamti dice ahí. Y no solamente dice, me pesa haber puesto. ¿Saben cómo dice? Literalmente diría así. Aún no voy a traducir el verbo, pero para que veamos ahí. Dice así, Nahamti, porque puse por rey a Saúl. Ese porque no lo traduce. ¿Ya? Nahamti es el verbo, digamos, ¿Cómo se escribe? sí, Nahamti con J. ¿Qué significa esto? Comentarios con Como solo. está el verbo en su raíz significa restaurar, Mm, restaurar. Como está en reflexivo, significaría, o consolar, significaría me restauro. ¿Me explico? No sé si se nota. Es medio complicado, pero vamos a ver. El verbo significa consolar o restaurar, ¿ya? Básicamente. Como está en nifal, que es una forma pasiva y reflexiva, ujú. ¿ya? Entonces significa me restauro ¿Me o me consuelo? consuelo. De ahí que las personas y los traductores entiendan me arrepiento, pero no es me arrepiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que aquí Dios sabe que, es, que el rey que está delante del pueblo, frente al pueblo, fracasó. Entonces, ¿qué toca hacer? Sustituir.
Restaurar. ¿Se dan cuenta? Ahí está el verbo. Entonces, lo que Dios dice es, me restauro. ¿Y cómo sería la traducción? ¿Sí me explico? Me restauro. O sea, estoy restaurando, diría así. Me restauro. O sea, voy a subsanar todo esto, es lo que quiere decir. ¿Sí me explico? O eso de volver al estado original. Exactamente. Voy a volver al estado original. ¿Ya? Me estoy volviendo al estado original. No es que lo lamento, me duele, me arrepiento. No. Lo que Dios dice básicamente es, dado que Saúl fracasó como rey, toca restaurar esto. ¿Y cómo ¿Sí me sería la explico? traducción? Por eso les digo, literalmente diría algo así. Y por eso les decía, la traducción no dice, me pesa haber puesto. Dice, Nahamti, diría él, diría así, me he restaurado, diría así, porque incluso está en cal. Me he restaurado porque Saúl, porque puse por rey a Saúl. ¿Ya? Dice así. O sea, básicamente lo que dice es, dado que Saúl, ¿no es cierto? Dado que puse a Saúl por rey, y dado que se ha vuelto detrás de mí y no ha cumplido mis palabras, me restauro. No sé si me explico. O sea, vuelvo, o sea, dado que esto se dañó, básicamente, ¿qué toca hacer? No es tanto un me arrepiento, no, es voy a subsanar esto, regreso al original. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pero no es que Dios se está lamentando, se está reconociendo un error. No, lo que está diciendo es, esto se dañó y ahora toca restaurar, básicamente. Que es lo mismo, como decía mi esposa, en Génesis también dice, y el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. No, el Señor se consoló porque ahora iba a comenzar a hacer al hombre. Es diferente. ¿Ya? Ahora, por eso les digo, este versículo se entiende más bien desde el final. O sea, el Nahamti, que está al inicio, se lee al final. Y en lugar de decir, digamos, ¿por qué Dios necesita volver otra vez al original? O sea, hacer como que Saúl nunca existió. ¿Me explico? Ujú. ¿Ya? ¿Por qué Dios tiene que dar control Z, por así decirlo? ¿Ya? Cuéntame. ¿Por qué? Porque Saúl fue puesto por rey y este rey se ha vuelto, o sea, le dio la espalda a Dios, quiere decir, le dio la espalda y no ha cumplido, no ha puesto de pie las palabras del Señor. No obedeció. No obedeció, en pocas palabras. Pero se nota, o sea, ¿qué quiere decir el Señor? El Señor se consuela, se restaura porque esa cuestión salió mal. O sea, básicamente la idea de aquí es lo que se ve en la parábola esta del alfarero, del alfarero. Esta hija que se le dañó se le el daña, se dañó y fue a no hacerlo pasa de nada, nuevo. coge y lo rehace. Esa es la idea de restauración. Entonces, lo que dice es básicamente esto ya se echó a perder, Ujú. ¿ya? Esto ya se echó a perder, no hay que lamentarse, simplemente coge y va de nuevo. Claro, se consuela. Ya, se consuela en el sentido de tocar restaurar. Pero a este Saúl toca castigar. Al Saúl ya se le desecha, y ahora vamos a ver, y ahora eso es lo que toca hacer, porque ahora imagínense, o sea, lo que Dios dice es, aquí ya he puesto un rey, pero este rey se echó a perder. ¿Qué toca hacer? Volver al punto antes de que haya rey. ¿Eso qué implica? Quitarle al rey y poner otro. Ese es el asunto. Eso es restaurar, fíjense ustedes. O sea, hacer como que todo lo que pasó con Saúl, como que eso no hubiera pasado. Control Z, básicamente. Regrese. ¿Sí me explico? Ese es el asunto. Entonces, no es que me lamento, me duele, me arrepiento, me equivoqué. No, sino al revés. O sea, el asunto es como causal. Dado que esto se dañó, toca reparar. Toca rehacer, por así decirlo. Toca restaurar. ¿Sí? Ese es el asunto. Y dice, y se enojó Samuel, dice así, y se enojó Samuel y clamó al Señor toda la noche. ¿Ya? Básicamente. Dice el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y le dijeron a Samuel, Saúl ha venido al Carmel y aquí se levantó un monumento, ponen, pero no es monumento, ahí la palabra es matzif y la palabra matzif es una palabra propia
que se utilizaba en toda esa época para erigir unas, ¿cómo se diría? Una especie así de monumento, pero no tan monumento como el que pensaríamos hoy en una estatua, sino más que nada como un hito, ¿ya? Ya como un hito en ese lugar. Entonces, fíjense ustedes, lo que diría ahí es básicamente, Saúl ha venido al Carmel y aquí se levantó y levantó un hito. ¿Ya? Un hito en el sentido de, si ustedes saben, ustedes recuerdan cómo es que está puesta en los linderos de los países, que cada cierto punto hay un hito, que es básicamente una piedra enorme o algo que denota, ¿ya? Un hito. ¿Ya? Eso es básicamente un hito. ¿Ya? Exactamente, como una pilastra, digamos así, enorme o una piedra grande, alguna cosa así que dice aquí está el punto tal y eso demarca algo, ¿ya? Como lindero. Marca, en el caso de los países, un lindero, la frontera entre dos países. En el caso de acá, marca una victoria, un hecho importante. Ya, Matzif, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de lo que hizo Jacob cuando tuvo la revelación, la visión de la escalera? La puerta la piedra que puso de cabecera, al otro día le erigió como un manamat seba. O sea, esa piedra la puso de pie. Y eso es como poner un hito, pero no es hacer un monumento. Ya, no es un monumento, es un matzif, es como un hito, una señal, algo así, digamos. Una señal que se recuerde que aquí pasó esto. Exactamente, que aquí pasó. Entonces, eso es lo que hizo Saúl. Entonces le cuentan, ¿dónde está Saúl? Saúl ya se fue al Carmel, y aquí que levantó un matzif y dio la vuelta y cruzó y descendió a Gilgal. Entonces, ¿qué pasó? Mientras Samuel estaba llorando, estaba enojado, ¿cierto? Por todo lo que pasó, estaba molesto, digamos, por ello. Lo que pasó es que Saúl ya acabó la batalla y se regresó para la tierra. ¿No es cierto? Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor. O sea, estaba feliz. Saúl estaba feliz. Dice, yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Ya? Y aquí bien. Entonces, fíjense cómo está. Y aquí vamos viendo todo lo que les decía. ¿Ya? De escuchar la voz de la palabra del Señor y todo lo demás. Vamos a ver. Entonces, Saúl le recibe feliz. Dice, Baruch atah, dice Hashem, dice, la Hashem, bendito tú del Señor, le dice. Dice, yo he erigido, he puesto de pie, le dice, sí, he cumplido la palabra del Señor. Y fíjense ustedes, él dice, la palabra del Señor. ¿Ya? O sea, vamos notando las frases. ¿Ya? Él dice, ha cumplido la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Dice Samuel, y fíjense, Samuel, ¿cómo le diría? Entonces Samuel dije, ¿y qué es esta voz de ovejas y este bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? ¿Ya? Fíjense ustedes, o sea, fíjense, el otro viene feliz. Samuel, bendito que viniste, cumplí la palabra del Señor, diría él. ¿Y esas ovejas? ¿Y esas ovejas que yo escucho? ¿Y esas vacas que yo escucho? ¿Qué es eso? Y aquí dice, y Saúl respondió, de Amalek las han traído. De Amalek las han traído porque el pueblo se apiadó de lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero el resto lo destruimos. El resto sí lo hicimos Jerem, dice. El resto sí lo proscribimos. Echa la culpa al pueblo, si él no era el... Exactamente, ahí vamos a ver. Y también dijiste, el Señor tú. Exactamente, y también como dicen, el Señor tu Dios. El Señor tu Dios. Entonces, fíjese, ahí vemos por qué y qué perdonaron ellos. ¿Ya? Lo que perdonaron fueron lo sacrificable, o sea, lo que podría ser objeto de culto. O sea, lo gordo, las ovejas, todas esas cosas, lo que perdonaron, lo que se apiadaron, es del tema religioso. O sea, todos esos animales que estaban, digamos, más bien dispuestos para un culto, un rito, o sea, para las cosas religiosas, de esas se apiadaron. Y lo que ahora nos dice Saúl es porque se apiadaron. Porque dijeron, pero si esos animales gordos, lo mejor para Dios, Para tu Dios. para tu Dios. Ya, por eso es que él estaba feliz. Él pensaría, hasta me va a felicitar. ¿Ya? Entonces, fíjense, y me encanta cómo habla Samuel, porque le está retando, le está retando a Saúl. Dice, entonces del 16, ¿no? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame. Y más que déjame es, deja. O sea, para, le dice, para. O sea, ya, basta. ¿Ya? Dice, y te declararé lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió, habla. ¿Ya? Y dijo Samuel,
aunque eras pequeño en tus propios ojos. Fíjense, ahí les decía que Saúl tenía complejo de inferioridad. O sea, él mismo no se creía capaz. Dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿ya? Aunque eras pequeño en tus propios ojos, le dice, ¿qué más? Dice, no eres, no le dice, no has sido hecho. Dice así, no eres cabeza de las tribus de Israel y el Señor te ungió por rey sobre Israel. Dice, y el Señor te envió en un camino, en una misión, y te dijo, ve, proscribe a los pecadores, a Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído en la voz del Señor, sino que has, ¿qué dice? Ahí no dice así, no dice has vuelto al botín, sino que te has arrojado, te has lanzado al botín. Dice, si te has apresurado, te lanzaste al botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, ¿ya? Aquí vemos una diferencia. Aquí, cuál era el mandamiento que Dios le dio a través de Samuel a Saúl? Le dijo, vamos al versículo 3. Perdón, en el 1. Le dice, el Señor me envió para que te ungiese por rey, por sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora le dice, escucha la voz de las palabras del Señor. Y aquí esta frase, como les digo, no es lo mismo que decir las palabras del Señor. Las palabras del Señor, hablando en el lenguaje que hablábamos ayer en Gálatas, las palabras del Señor es del texto. Es lo que cualquier persona puede entender. El texto, pero escuchar la voz del texto es distinto. No sé si ya lo vamos viendo. Lo que Samuel estaba pidiendo, exigiéndole a Saúl, es que no escuche solamente el texto, sino que entienda el mensaje, que entienda el propósito, que escuche la voz de las palabras. ¿Me explico? Entonces, fíjense que es un lenguaje bien simpático que le dice, que le exige Samuel a Saúl. Escucha la voz de las palabras. Y Samuel solamente escuchó las palabras, pero no escuchó la voz de la palabra. O sea, la intención, el objetivo detrás de lo que le estaba mandando. No entendió. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos acá. Por eso es que cuando él incluso le sale a saludar, bendito tú, Samuel, y todo lo demás, he cumplido la palabra del Señor. Claro, y el asunto es que él cumplió en su entender la palabra del Señor, pero no escuchó la voz de la palabra. Es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, y él le dice, fíjense, ¿no? El Señor en el 18 le dice, ¿no? Entonces, veamos, aquí están los males de Saúl. Saúl entonces, él física, humanamente, tenía complejo de inferioridad, ¿ya? Tenía complejo de inferioridad por lo que le dice, ¿no? Aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, ¿ya? O sea, le dice, aunque tú no valías nada, ni tú mismo dabas un real por vos, básicamente le dice, eso le dice, eras pequeño en tus propios ojos. O sea, ni tú mismo te la creías, básicamente. Exacto. Él mismo, aunque tú mismo no te creías, digamos, aunque tú mismo te menospreciabas, ¿ya? A pesar de eso, ¿ya? No eres cabeza de las tribus de Israel, ¿ya? Y el Señor te ha ungido por rey, ¿por qué no escuchaste la voz del Señor? Fíjense ustedes, el reproche no es que no escuchó la palabra, sino que no escuchó la voz, o sea, el mensaje, o sea, el objetivo, si se quiere. Si lo vemos. Dice, sino que te has lanzado al botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor. ¿Ya? Y dice el 20, y Saúl respondió a Samuel, lo que he oído en la voz del Señor, dice. Aquí incluso fíjense, es como que si hubiera una especie de interrupción en el diálogo, digamos, de Samuel, ya, o sea, como que Samuel está diciendo, ¿acaso Dios no te puso tal, 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 tal? Y Saúl como que le interrumpe, ¿ya? Porque aquí la frase no comienza en hebreo, al menos no dice, antes bien he obedecido. Ese antes bien no dice. Es como que comienza una oración inconclusa, o sea, a la mitad, coge así. Y literalmente diría así. Y Saúl respondió a Samuel, lo que he oído en la voz del Señor. O sea, lo cual sí escuché. Básicamente él se está defendiendo. Dice, o sea, lo que dice es, lo cual sí escuché. Dice, yo sí escuché la voz del Señor. Dice él, yo sí. Dice, y fue a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek,
y he proscrito a los amalecitas. Dice él, o sea, él se está defendiendo y él dice, no, yo sí hice, yo sí escuché la voz. Tanto así que ahí está Agar. O sea, pero él mismo no se da cuenta que tenía que matar desde el hombre hasta la mujer, de todo, ¿ya? Y él, o sea, no se da cuenta, fíjense. Eso no se quiere, ¿cómo digamos? De alguna manera como justificar. Justificarse, decir, yo sí hice. Lo que pasa es que a sus ojos, él sí hizo. Hizo, pero hizo a Pero medias. no era a la manera de Eh, Dios, sino a la manera A la de manera él. Exactamente, él hizo a su Dios manera. le dijo, destruye todo. Y él dijo, bueno, mejor cojamos esto que está bueno para ofrecerle al Señor. Exactamente. Entonces desobedeció. Conclusión, no hay que hacerlo a la manera de uno, sino a la manera A la de manera de Dios. Pero aquí él debería, allí, en este punto, se podía arrepentir, ¿no es cierto? Claro que sí, No se exactamente. justifica diciendo sí hice. Claro, exactamente. Lo que él dice es, ¿cómo que me equivoqué? No, si más bien hice bien. Más bien sí cumplí, es más, ahí está el rey. ¿Me explico? O sea, la cuestión es que él no veía. Por eso les decía, es diferente, hay que diferenciar en el lenguaje de aquí de Samuel 15, ya, de escuchar las palabras del Señor a escuchar la voz del Señor. Y aquí Samuel ya más o menos cacha el lenguaje y le dice, yo sí escuché la voz, o sea, sí entendí el objetivo. Es más, por eso ahí está el rey. Y Samuel le dice, ¿no? Dice, y dice el 21, pero el pueblo tomó el botín y las ovejas y las vacas, las primicias del Jerem, del anateme, dice, ¿no? De lo proscrito, dice, para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces, fíjense, una vez más, el pueblo, ¿ya? Entonces dice, eh, y Samuel dijo, famoso versículo que nos sabemos todos del 22, ¿cierto? Y Samuel dijo, se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios, como en que se escuche la voz del Señor. Ciertamente, escuchar es mejor que los sacrificios y cumplir o entender, dice así, no tanto prestar atención, o entender es mejor que las grosuras de los carneros. Dice, ¿por qué? Y aquí ese cómo que dice ahí en el 23, bórrenlo, porque no dice cómo, ahí no está haciendo una analogía. Ahí quiten ese cómo. ¿Cómo quedaría? Porque pecado. Pecado de adivinación es la rebelión. Así dice. Porque pecado de adivinación es la rebelión. Ese cómo quítenle. Eso no sale ahí. Dice, pecado de adivinación es la rebelión. Y, más bien, y ahí no ponen ídolos de idolatría. Ahí dice, Aben y Terafim. Y Aben es la no Torah. O sea, la no Torah dice, y no Torah y Terafim, o sea, básicamente adivinación, ¿ya? Dice, es ahí que ponen obstinación. No es obstinación. Ahí es presumir o suponer. Si lo vemos, dice suponer, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver. Sí, sí lo vemos, y por eso, ¿se acuerdan lo que les decía desde el inicio? Los errores que tenía Saúl. Y aquí está algo muy interesante. Pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense ustedes, pecado de adivinación es la rebelión y Aben y Terafín es la suposición. O sea, ahí estaba. O sea, suponer usando la lógica suya y no la de Dios. exacto, o sea, suponer, digamos, esta suposición, entiéndase, la interpretación humana. La interpretación humana, eso es lo mismo que consultar con ídolos. Si Dios le da Sí, una nos damos orden cuenta. y él supone que algo va a pasar y por su suposición actúa de otra manera, contrariando el mandato de Dios, equivale a eso. Exactamente. Ahora, ¿qué es suponer? A ver, vamos viendo aquí. Fíjense ustedes, adivinación es lo mismo que ídolos de idolatría, como traducen acá, o sea, Aben y Terafim, ¿cierto? O sea, la no Torah y los Terafim, los mecanismos de estos que utilizan para adivinar en las naciones, que utilizaban en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente está diciendo lo mismo que consultar, lo que le dices, lo mismo que consultar a un medium, a un brujo,
a cualquier otras cosas, ya, o sea, lo mismo que consultar al tarot, lo que fuera, ya, o sea, ese pecado de adivinación es lo mismo que la rebeldía y la suposición, ya, o sea, es lo mismo. O sea, para que veamos y ampliemos incluso el concepto de idolatría, si ustedes quieren, o de este tema de consultar, ¿ya? De consultar, de querer saber alguna cosa, es lo mismo, o sea, más dicho, apoyarse en la propia lógica de uno, es lo mismo que estar consultando a los santos, a los ídolos, a cualquier otra cosa. Es lo que está diciendo acá. ¿Por qué? ¿Ya? A eso es lo que iba. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, lo que hace el idólatra, el medium, el que consulta, los terafim o lo que fuera, lo que hacen es entender que no hay un Dios y consultar fuera de él. Y cuando una persona hace suposiciones, o sea, hace sus propias interpretaciones, tiene la misma base. No se apoya en un muñequito, no se apoya en un rito, pero se apoya en su propio razonamiento. Lo que estaba haciendo este Naaman el sirio, cuando fue a consultar, fue donde Eliseo, ¿no? Y Eliseo ni salió, le dijo, dile que se meta 7 veces al río. Entonces él supo, dijo, pues ya, aquí hay en mi tierra hay mejores ríos. Mejor me voy a meter allá, pues. Entonces él suponía que era la misma agua y que no había ningún problema, porque él pensaba, él suponía que va a salir el profeta, va a alzar las manos a Dios, va a clamar y que se va a sanar de esa manera. Sí, más Y o fue menos. todo lo contrario. Pero más o menos, no, aquí estamos hablando más bien de un tipo específico de razonamiento en el que uno busca incluso complacer o digamos cumplir la palabra del Señor, de, pero digamos, a través de otro fundamento. No sé si me explico. O sea, el objetivo era anda y acábales a los amalecitas. Y Saúl lo que quería era, digamos, agradar a Dios y a Samuel. El asunto es que en lugar de él fundamentarse en cómo lo hago, en la voz del Señor, o sea, en el método del Señor, él se fundó en su propio método, En lo que él creyó. en lo que él creyó, en lo que él estimó mejor y en lo que el pueblo estimó mejor. Hermano Josuecito, pero Sí, de alguna manera todos caemos en ese error. exactamente, exactamente, ¿sí? Justamente, ese es uno de los peligros que todos tenemos, justamente. Y de ahí el asunto y viene la pregunta, lo que nos dice nuestra hermana Lois desde entonces, ¿cómo salgo de eso? Pero nosotros tenemos una cosa, el Ruach de la santidad, ¿no? Que está ahí E- como Praklit para advertirnos. Exactamente. El Ruach, digamos, pero además, Que digamos, no somos lo mismo que cuando no había Ruach. exactamente, tal cual. Pero incluso, por ejemplo, incluso digamos, con todo aquello, ¿no es cierto? Puede pasar lo que veíamos que les pasaba a los Gálatas. Incluso habiendo nacido nuevos, viene alguien turbo, pasa un montón de cosas. ¿Cuál es el asunto? Que aquí Saúl nunca aprendió a apoyarse bien en donde debía apoyarse. Y quizá no se apoyaba porque no conocía bien, porque la palabra también dice, conoce a Dios, dice, conoce a Dios. Conociendo a Dios y cuando Dios da una orden, aunque a uno le puede parecer absurda, le puede parecer que no es correcto, uno cumple la palabra y le va bien, sin refutar, sin emitir un criterio de uno sobre la orden dada por Dios. Entonces Dios le dijo a él, mata todo. A un niño de pecho le dijo. Entonces él creyó que a lo mejor él va a decidir mejor que Dios. Él creyó que hacía bien. Y Dios no le mandó a opinar sobre su orden, sino a cumplir. Exactamente. Entonces, lo que decía el hermanito antes, ¿no? Eso también nos pasa a nosotros muchas veces, pero nos va mal. Ajá, Nos va mal cuando nosotros decimos, bueno, Dios dice, pues yo a mí me parece que mejor sería así. exactamente. Entonces la lección sería, Dios dice esto y eso hago. Sí, ahora vamos refinando la idea, porque en términos generales es así, pero ¿por qué aquí se le compara con el pecado de adivinación? Ya, ¿por qué? A eso vamos. ¿Por qué? Antes de ver cómo le hacemos.
¿Cuál es el asunto acá? Que Saúl lo que estaba haciendo era pensando que estaba ofreciendo una solución mejor a la que había ordenado Dios. La orden estaba clarita, mata en términos generales todo. Pero él se pone a pensar, y el pueblo seguramente se puso a pensar, oigan, pero si es que aquí hay estos animales y están buenos, son de lo mejor, ¿y qué tal si de eso ofrecemos al Señor? A ver, si nos ponemos a pensar, humanamente suena inteligente, porque uno pensaría que está yendo más allá de lo que dijo el Señor. Si el Señor le dice, mata todo, y él dice, oye, pero aquí voy a matar, te gana de estos, mejor les ofrezco un sacrificio. Si así les voy a matar, Es más Sin mejor, ningún mejor. claro, sin objetivo. ningún objetivo, mejor les Mato mato como objetivo. sacrificándoles al Señor, dedicándoles al Señor. A primera vista, ¿qué piensan ustedes? Bueno, Suena bien, Pero en ¿no es cierto? cambio ahí, pero no es lo que Dios pero en quiere. cambio ahí es como otra vez venimos a pensar, ¿no? Dios dijo, mata todo. Ya. Y uno como que quiere mejorar eso. No mejoramos nada cuando desobedecemos la orden de Dios. Sí, ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir lo que tiene que hacer Saúl, era cumplir Ya. lo que el Señor le dijo. Pero ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Pero ahí el asunto es la voz del Señor. O sea, la palabra del Señor era mata todo. Ahora, ¿cuál era la voz de esa palabra? O sea, me explico. ¿Para qué Dios les dijo mátales a todos? Animales y todo. Ni lo especifica. ¿Por qué? Para acabar con el Para pecado. exterminarle al pueblo. Ya, ¿y por qué? O sea, Para cumplir su palabra, porque hasta ya lo dijo. Tenía que dar ya, la ejecución. una era cumplir la palabra, pero ahora, si vamos más allá, ¿por qué? Porque todo se había corrompido, todo se había Es que eso dañado. podía traer consecuencias después y tenían que acabar. Y eso es lo que pasó. Nunca cumplían y después venían los males peor. Era un pueblo contrario. ¿Sí? Pero por lo contrario del Señor. Hay, Para digamos, evitar justamente la tentación. para evitar tentación, ok, ese es el asunto. El asunto es que básicamente aquí el Señor estaba enseñándole a Saúl una cuestión muy fuerte para cualquiera. Sujétate. Ujú. No era tanto una cuestión de, sí, cumplir la palabra, la promesa, O sea, aquí le pero estaba probando. era una tarea Ujú. que le tenía que dar al rey para probar su obediencia, su sujeción. O sea, el objetivo, ¿se acuerdan ustedes de lo que más o menos le pasó con el papá al inicio, cuando se perdieron Ajá. las asnas y todo lo más? Datos. Habíamos visto que no es que le mandó porque sí, sino era más bien como una forma de probarle, de que él mismo se foguee, ¿no es cierto? Ujú. Algo así parece que está detrás de acá. Lo que le está diciendo es algo tan sencillo, por así decirlo, que es como ir y acabar ese pueblo, ¿ya? Y el objetivo detrás era que obedezca. Por eso le dice, escucha. Esa era la Shema. voz. Shma le dice incluso. Shma et kol de Barei Hashem. Escucha la voz de las Ay, sí. palabras. El objetivo que estaba detrás no era tanto el cumplir, sí, pero el asunto detrás de esto era que él escuche, que él aprenda a obedecer la voz del Señor. Eso era lo que tenía que hacer. ¿Y por qué se le reprocha? Porque no escuchó. ¿Me explico? O sea, el objetivo no era solo una cuestión espiritual de estos pecadores, de estos eh, impuros, impíos, pues un peligro para la santidad. No era tanto eso, 400 años vivieron ahí, ¿ya? No era eso, el asunto era con Saúl, que él aprenda a sujetarse, que él aprenda a escuchar la voz del Señor, y no lo logró. En lugar de escuchar la voz del Señor, o sea, ¿entiendes? Los propósitos del Señor, Ujú. lo que hizo fue escuchar sus propios propósitos y los del pueblo. Y pensó todavía además que eso era mejor que lo que Dios le había puesto. Si lo vemos, ese era el asunto. O sea, había detrás de esto una lección para él. Alguien que sea obediente, que se niegue, como hablando en el lenguaje del Evangelio, que muera a su yo, Mm. que cargue su cruz. Ujú. ¿Ya? Es eso, que muera a su carne. Hablando en términos de Pablo, que esté crucificado. ¿Ya? Ese es el asunto, que muera el yo. ¿Ya? Eso es lo que quería el Señor, que deje su pensamiento y escuche por una vez la voz del Señor. Y no lo hizo.
Eso es lo que estaba detrás. Entonces eso es rebelión. Eso es rebelión. Y por eso, Es que no es cierto. exacto, por eso es que le dice, oye, ahorita es lo mismo que hubieras ido a consultar a un medium, a una divina, a un brujo, a un hechicero, o que hayas hecho maromas o ritos que no son. Es exactamente lo mismo, porque estás partiendo del supuesto de que Dios no está. O sea, Dios en tu cabeza no existe. Y para lograr lo que se te dice, te apoyas en cualquier otra cosa. En tu propia En tu prudencia. propia prudencia, en tu propio pensamiento, y no te apoyas en donde tienes que apoyarte. Y un rey así no sirve. Un rey así no da. Por eso le dice, dado que tú has desechado las palabras del Señor, ahora Dios te desecha a ti. Ujú. ¿Me explico? Ese era lo que estaba ahí cirniéndose. No era tanto el tema de que porque que ganó, ganó. De que les mató, lo que fuera. Pero el asunto era una prueba de confianza, por así decirlo. Lo que era tanto se habla. Era una prueba de confianza. Algo sencillo, por así decirlo. Ve, estás lo suficientemente fuerte, tienes ya experiencia en la guerra, ahora ve a cumplir este mandamiento del Señor. Y escucha la voz del Señor. Y no pudo. Ya sabemos por qué Dios no estaba en él y todo lo demás. Y este es un gran ejemplo de qué pasa cuando una persona, por más clarito que haya escuchado, esté ahí y todo lo demás, si Dios no lo circuncida el corazón, nunca dará pie con bola. ¿Ya? O sea, un rey como las naciones, pues. Eso es lo que se ve aquí. Y además nos deja estas joyas, estas perlitas, ¿no es cierto?, de que el pecado, o sea, cuando una persona piensa en su propio pensamiento, digamos, y razona así, es lo mismo que la rebelión. Ahora, es lo que les decía, ajustando un poco más, ¿qué fue el asunto? ¿Y cuándo es esto de la rebelión y todo aquello y de la suposición? Es cuando, si quieren ya ser más precisos, es cuando se incluye lo jerem, lo proscrito al culto del Señor. Eso es. Entonces, cuando uno piensa en esto, porque, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros incluso en cualquier lado, y eso es cierto lo que dice nuestra hermana Lojita, podemos sentir en algún momento, o sea, dudas, tener duda, alguna, digamos, falta de certeza de cómo proceder ante determinada situación. O sea, el típico, ¿y ahora qué hago? ¿Ya? Podemos ser cristianos de años, ¿ya? Y en alguna situación podemos enfrentarnos al momento de él, y en esta situación, ¿qué se hace? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema no es tener esa duda. El problema es que cuando viene el problema, lo que pasó con Saúl, cuando para solucionar esa cosa se introduce un elemento que está proscrito. Se podría también decir así, o más o menos asemejarlo con lo que hizo Eva y Adán. El Señor le dijo, no comas de todo come, pero de este árbol no comas. Ujú, Viene el diablo, ¿no? Que también el diablo estaba metido acá Claro. en todo esto de Saúl, ¿no? ujú, Entonces le dijo, con que Dios te ha dicho eso, no, no va a pasar eso. ujú, Y el otro asimiló, le dio más oído al malo que a Dios, y creería él o ellos creerían que están haciendo mejor. ujú. Y ahí entonces abrieron los ojos, que eso es una rebelión ante Dios. Sí, aunque va un chance distinto, digamos, no tanto por ahí. Por lo si esto es un buen ejemplo para, por ejemplo, hablando en términos actuales. eh, ¿Qué les digo? El típico ejemplo, cualquier congregación, ¿ya? Y no por ponernos de criticones, sino porque es un ejemplo bien práctico, bien claro. Entonces dicen, el objetivo es alabar al Señor, ¿ya? Hay que alabar al Señor con lo mejor y tal. Ok. Entonces, por ejemplo, yo he visto en muchas, lastimosamente, en muchas congregaciones que dicen, como el objetivo es alabar al Señor, un objetivo bueno, malo, bueno, ¿cierto? Es un buen objetivo, es bíblico y todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Es bueno. Dice, como ese es el objetivo, hagamos una audición de músicos profesionales. No nos importa si son cristianos, si no son, lo que nos importa es que sean profesionales en guitarra, en piano, en batería, en canto, lo que sea. Para que ellos canten. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, buena idea, o sea, buen objetivo, pero en la ejecución metieron algo proscrito. Si lo vemos. ¿Por qué? Porque metieron a alguien que, o sea, que les primó que sea bueno antes que sea santo, que sea experto, digamos, antes que sea santo. Y eso pasa en todo.
Entonces es lo mismo, y ya les digo, esto no es por ser criticón ni nada, pero es un problema que se da mucho en las iglesias, porque quieren solucionar un problema santo, digamos, pero para solucionarlo meten elementos que están proscritos. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el asunto. Ese es el pecado, digamos, acá ese es el error, que para conseguir los objetivos que Dios dispone, mete elementos proscritos. Un ejemplo bíblico, el becerro de oro. ¿Ya? Ese es el mayor ejemplo bíblico después de este, digamos, ¿no? Que ellos querían alabar a Dios, pero a través de un becerro de oro, porque Moisés ya no venía. Entonces, como Moisés no hay, ¿quién nos sigue, quién nos sirve, quién nos ayuda, quién nos guía? El becerro de oro. Entonces, adoran a Dios, pero con algo jerem, con algo proscrito. Ese es el asunto. Lo mismo que les va a pasar a las 10 tribus cuando se separan, ¿no es cierto? Que dicen, no, nosotros servimos del mismo Dios, pero te pongo aquí un templo en el norte y un templo en el sur, y ahí pongo un becerro de oro. Un becerro igual. Adoramos a Dios, pero a través del becerro. O en los lugares O en los altos, lugares así. altos, etcétera, lo que hablábamos tantas veces antes. Ujú. Eso es Jerem. Y ese es el fondo de lo que está hablando aquí, que se pretende cumplir un objetivo de Dios, pero con un instrumento Jerem, con algo que no es, con algo que está proscrito. Porque, por ejemplo, aquí mismo, preguntémonos, sacrificar a animalitos, vacas, ovejas, lo que fuera, gordas y todo lo demás, ¿es bueno o malo? Era bueno. Es más, era lo que se necesitaba, era lo propio. Pero, ¿qué pasaba con esos animalitos? Que esos eran proscritos. Esos no eran aptos, esos estaban excluidos de eso. ¿Sí me explico? Ese fue el error. Por eso dice, tú actuaste de una manera rebelde. Te apoyaste en otro lado. Supusiste. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ahí con lo que decía nuestra hermana Lorgita, es diferente y por eso le decimos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos cuando enfrentamos esto? Pues simplemente, digamos, como bien lo decía nuestra hermana Carmita, apoyándonos, utilizando, echando mano, digamos, pidiendo al Señor que nos revele, o sea, con su Santo Espíritu, el poder de su santidad, y además otra cosa, que a veces cuando se dice esto, da la impresión de que estamos solitos, entonces como que mi problema es tu problema y yo puedo al final orar para que Dios te revele, ¿ya? Y no es así, hay que pensar y recordar que estamos en comunidad, y que si un hermano tiene una dificultad, algún callejón sin salida, ¿ya? La cuestión es que estamos todos para apoyar, orando, o sea, aconsejando si fuera el tema. O sea, no está solo. El asunto es que aquí también Saúl, como les decía, no se apoyó en nadie que debía apoyarse. Se apoyó en su propia conciencia y en lo que quería el pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le hacemos ahora haciendo lo que no hizo, no haciendo lo que hizo Saúl? ¿Ya? Primero, no suponiendo que estoy solo, que si yo no lo resuelvo, no lo puede hacer nadie, o que solo yo, Dios mío, ayúdame, porque si tú no me revelas, posiblemente, y créanme, estas cosas a veces la solución no viene de una oración, de una cosa así, no, a veces viene de compartir el problema, de abrirse y decir, vea, hermano, me pasa esto, ayúdeme, Buscar oremos, consejo. buscar consejo, etcétera, o sea, saber de una vez por todas, digamos, que no estamos solos. Aquí Saúl, como les decía, incluso tiene que ver con este tema de su complejo de inferioridad. No pedía ayuda, porque, Autosuficiente. porque él creía, o sea, él pensaba, digamos así, ¿qué pasa cuando alguien tiene complejo de inferioridad? Que si es que está en un puesto del liderazgo y pide ayuda, se ve débil. Y no es así, todo lo contrario. Entonces, eso fue otro de los errores que podemos ver entre líneas, digamos. Entonces, es no hacer lo que hizo Saúl, no suponer, y no suponer que estamos solos. O sea, pedir ayuda, levantar, pedir a alguien, dependiendo el tipo de asunto que sea, ¿no? Pero, o sea, con la cautela del asunto y todo lo demás, pero pedir ayuda, etcétera, rogar, no pensar que estamos solitos. Eso lo uno. Y lo segundo, orar y todo lo más. E incluso, fíjense ustedes, dependiendo de la urgencia del caso, pero incluso cuando tengamos la solución, pedir consejo sobre eso. Hermano, tengo este problema y orando pensé en esto, pero algo no me cuadra, quiero saber si es que está bien. Y contando con los hermanos, con alguien que comparta la formación que tenemos, ¿no es cierto? Sale la solución y dirán sí o mejor no.
¿Me explico? Y si le dicen Entonces, no, saber oír. claro, y si le dicen no, saber escuchar, si le dicen sí, dele, cabe. ¿Me explico? Pero eso es lo que no hizo Saúl, ¿ya? Y como decía nuestra hermana Loche también, y como les decía, es hasta cierto punto normal, digamos así, o bastante dable, que nos enfrentemos a una situación en la que no sabemos qué hacer. Eso no es malo. Lo malo es que para solucionar el asunto metamos cosas que están proscritas. Eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Y ahí ya se nos aclara mucho más el panorama, creo yo. ¿Ya? Entonces, fíjense, en estas situaciones nos encontraremos, digamos, o estas situaciones son propias o digamos, son muy específicas. No es que siempre nos vamos a encontrar ante estas cosas, ¿ya? Y cuando nos encontremos ante esto, sabemos ya cómo hacer. Es un buen momento para dar un stop. Como diría aquí justamente Samuel, párate, o sea, espérate, aguántate, suspende todo. Ya, y piense antes, digamos, piense, considere, reflexione, pida ayuda, etcétera, ore, etcétera. Para eso está, ¿sí? Por eso les dice, acuérdense que es lo mismo, en dónde apoyarse. O sea, esto es básicamente, como bien lo decía nuestra hermana Lorita, esto plantea un problema de qué hago. Y ante el no saber qué hacer en determinada situación, hay que buscar un buen apoyo para tener un buen consejo de cómo seguir. Aquí Saúl se equivocó porque se apoyó en su misma prudencia, solo, que además era mala, ¿no es cierto? Y además se fió en la prudencia y en el consenso de todo el pueblo, de los soldados, que no es que los soldados sean los más eruditos, ¿cierto? O sea, de los soldados todavía. Entonces, no, hay que saber en dónde nos apoya. Eso básicamente, ¿sí? Y como les decía una vez más, el núcleo de todo esto es no solucionar los asuntos santos con cosas proscritas, Cosas no con santas. cosas no santas, ¿ya? Con jerem. Es decir, o sea, no se debe incluir el jerem en el servicio al Señor. Eso es lo que se dice, ¿ya? Entonces, vimos el 23, ¿no? Entonces dice, porque pecado de adivinación es la rebelión, ¿no es cierto? Pecado de adivinación es la rebelión, y como no Torah y terafim es la suposición. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Hatati dice ahí, he pecado, pues he traspasado la boca del Señor. Dice así, yo he traspasado la boca del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché la voz de ellos. ¿Sí se dan cuenta? Él no escuchó la voz del Señor, sino la voz de ellos. ¿Ya? Dice, levanta pues ahora mi pecado. Decís, o sea, quítalo. Levanta ahora pues mi pecado y vuelve conmigo para que sirva al Señor, para que haga un culto, un servicio, digamos, un procedimiento ahí, digamos. Dice el 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado de ser rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le agarró del ala de su manto, dice así, de una esquina de su manto, y este se rasgó, ¿ya? Y entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ay, ay, ay. Dice el 29, además, dice aquí, el Netzach de Israel no mentirá. Ahí no dice la gloria. Ahí dice Netzach, ya vamos a ver qué es. Dice, no mentirá, ni se consolará, dice, ni se arrepentirá otra vez, ¿ya? Porque no es hombre para que se consuele, porque no es hombre para que se consuele. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Y después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él, no dice alegremente ahí, vale la pena decir, vino temblando. De qué alegremente. No dice alegremente, dice temblando. 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 Incluso algunas otras versiones puede que traigan que lo trajeron atado, maniatado en esposado, digamos. Y dijo Agag, ciertamente pasó la amargura de la muerte. O sea, lo que quiere decir básicamente no es que pasó en el sentido de que ya no me voy a morir, sino de que en el sentido de que ciertamente ya pasó la amargura, o sea, esa expectativa de la muerte,
porque iba a morir. O sea, lo que él básicamente está diciendo, ya aquí palmé. Claro. Ah, más bien dice Ha llegado aquí. mi hora. Como Exacto, dice. ya llegó mi hora. Ah, yo pensé que más bien decía, Me me salvé. salvé. No, no, no. Lo que Por está eso viene diciendo es, temblando. ya, por eso él viene, claro, aquí le traducen que viene alegremente. No, él Ese vino poco. temblando, vino así como que cojeando, por así decirlo. ¿Se ¿Asustado? entiende? Vino mal. O sea, lo maltrataron, se Paniqueado. entiende. Se entiende que lo maltrataron y él sabía que le venía la hora de la muerte. Y cuando él ya viene que le llaman, entonces él lo que dice es, ya se acabó la amargura. O sea, ya pasó la expectativa. O sea, ahora ya me toca. Ujú. Toca morir. Ya llegó mi hora, O lo sea, que está ya diciendo. sabía que iba a morir. Exacto, es que es el rey del enemigo, está capturado. Y le dice, Y ven, cuando le llaman, él dice, ya aquí palmé. ya palmé. Ya aquí Ah, palmé. Eso es lo que quiere decir. No es tanto como que viene alegremente, dice, ya me salvé. No, no dice así. así da a entender. Da a entender, pero Ah, no, 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 es todo lo contrario. Él viene más bien temblando, ya, temblando, o sea, ahí sin poder casi caminar, por así decirlo, y lo que dijo es, ciertamente pasó ya la amargura de la muerte, es decir, ya me tocó. O sea, ya pasó la ya expectativa, ese susto, esa intriga, digamos, de a qué horas me toca, por así decirlo. Cuando ya le llaman, dice, ahora sí, ya, hasta aquí fui. es cuando los sacan a los prisioneros de guerra y los ponen en fila y es Exactamente. hora de ejecutar. Ejecutarles al paredón, entonces dirían, están con la expectativa y con el tema que, con el susto, ¿no? Entonces ya cuando le llaman, dice, ya, aquí fue, ¿ya? Dice el 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será ahora sin hijo, ¿no? Entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Esto de cortar en pedazos no es que le descuartizó, o sea, se entiende que lo decapitó. O sea, le hizo un solo tajo así, y lo decapitó. ¿Ya? Y se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. ¿Ya? Y nunca después volvió Samuel a ver a Saúl hasta el día de su muerte y Samuel lamentaba a Saúl y el Señor dice, se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Ya? Ahora, vamos otra vez a estos versículos de que el Señor se arrepentía. Ya habíamos visto antes este tema de que se arrepiente, ¿cierto? Y ya vimos que no es que se arrepiente, sino que es una oración, digamos, descriptiva de lo que había pasado. O sea, dado que el rey se dañó, toca restaurar. Esa es la idea. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, en el versículo 29 dice lo siguiente. Además, fíjense, aquí hay un nombre muy, muy interesante que aparece. Dice el Netzach, ¿sí? Les voy a poner aquí en el chat para que veamos cómo es que sale, ¿ya? Dice Netzach, Netzach, así, como les puse ahí en el chat. Netzach. El Netzach de Israel dice, no mentirá ni se consolará porque no es Adán para que se consuele, ¿ya? Ahora, viene aquí el asunto. ¿Cómo se entiende esto? Porque claramente aquí está hablando de una acción de arrepentimiento, si se quiere, aquí clarito diría, ¿no? De que Dios de alguna manera sí, de que Dios de alguna manera se arrepintió, alguna cosa así. Pero vamos a ver. Exacto. Netzach. Ahora bien, dice, primero que aquí hay que decirlo, no dice el que es la gloria de Israel. No dice gloria. Ahí aparece la palabra, no aparece kabod, no aparece nada de eso. Aparece la palabra netzach. Ahora, netzach, ¿qué es? Netzach tiene dos significados, ¿ya? Netzach significa tanto victoria o eternidad, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de estos salmos que hablan de ¿cómo es? Que dicen que es al director del coro, al director del cántico, ¿se acuerdan que es el director? No sé qué. Eso en hebreo dice la menatseach, viene de esta raíz, y esto de netzach, o de netzach, y la cosa es que esta no es tanto el director del coro, sino algunos le traducen, ¿se acuerdan? Al victorioso, al que venciere, al vencedor, e incluso se puede entender al eterno. Esta palabra misma aparece, por ejemplo, en este versículo, no me acuerdo, creo que es de Isaías, cuando dice,
y entonces, que también después recuerda Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice, y entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte por la victoria. Ajá. La victoria, ahí cuando vamos a Isaías aparece la Netzach, ¿ya? Solamente que cuando leemos en Isaías traducen sorbida o absorbida será la muerte para siempre. Tiene el concepto de eternidad. Pablo no lo entiende en el sentido de eternidad, sino de victoria. Entonces, esta palabra tiene esos dos significados, tanto eternidad como victoria. Aquí tiene las dos, porque dice, el que es el eterno de Israel, ¿ya? Por otro lado, el que es la victoria de Israel, ¿ya? Se entiende de las dos cosas. Algunos pondrán el eterno, y no es aquí el eterno como a veces se suele decir en el medio mesiánico, ya, el eterno, no. Aquí realmente está haciendo a la característica de longevidad, digamos, de eternidad, ¿ya? Entonces, dice, el Netzach de Israel, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es un nombre del Mesías, básicamente, ¿ya? Netzach de Israel, el Netzach, ¿ya? El Netzach de Israel dice, no mentirá, ¿ya? Eso es lo primero. Dice, ni se consolará. Sí, así dice así, o ni se restaurará. Dice, ¿por qué? Porque no es hombre que se arrepienta, ¿ya? No es hombre que se consuele, aparece el mismo verbo. Ahora, esto puede sonar raro, y en realidad hay una cosa, ¿ya? Hay muchas interpretaciones que se puede hacer de esto, pero lo cierto es que este versículo en hebreo es bastante oscuro. O sea, no se puede llegar muy bien a saber qué mismo significa. ¿Ya? Hay muchas formas de traducirla, hay muchas cosas, en la Septuaginta dice de otra manera, es un versículo en hebreo bastante oscuro, ¿sí? Incluso algunos lo que sugieren es que ni siquiera dice ahí Netzach, sino que hay otra forma, no me acuerdo cómo es que dicen, eh, no me acuerdo, la verdad ahorita me voy a inventar si digo algo, pero incluso esto del Netzach de Israel estaría en tela de duda, ya me acuerdo, algunas ponen incluso la división de Israel, alguna cosa así ponen por cosas, digamos, porque el versículo es bastante raro de entender. O sea, son de esos versículos que digamos, se quedaron escritos, pero no se sabe bien qué significa y es bien complicado llegar a saber qué significa. Sin embargo, si yo lo entiendo de manera literal, habría una evidente contradicción. ¿Ya? Habría una cosa que no suena y por eso justamente el versículo queda todavía como en veremos, digamos, ¿ya? Y es esto, el Nexac de Israel no mentirá ni se arrepentirá. O sea, se entiende, el que es el eterno o el victorioso de Israel no miente ni se consuela, ¿ya? Ni se consuela, ahí no dice arrepentirá, ni se consuela, ¿cómo dice? Ni se restaura. Dice, porque no es hombre para que se consuele, ¿ya? Y eso es raro, justamente. Eso es raro, justamente. Ahora, sin embargo, digamos, lo que puedo entender de aquí, que como les digo, no pretendo que sea lo último, digamos, ni tal, sino como les digo, dado la dificultad del versículo, ¿ya? Lo que puedo entender, digamos, hasta ahora, es justamente que está haciendo evidentemente un contraste entre el hombre, que en este caso vendría siendo Saúl, y el Netzach de Israel, que vendría siendo el prototipo de rey, o sea, el Mesías en pocas palabras. Y lo que básicamente dice es que el Netzach de Israel, obviamente, no miente, y ahí básicamente no habla lo que no es contrario a la Torá, ¿ya? Y tampoco se consuela, digamos. Y ahí es donde, digamos, tengo un poco de problemas, justamente con cómo entender esto, digamos. Hay dos palabras las O sea, repiten. es la misma. O sea, es de consolarse, es la que veíamos antes, ¿ya? Entonces, más o menos lo que intentaba ver es lo siguiente. Es más o menos algo así como, lo que está diciendo es, en pocas palabras, el Netzach de Israel, el propio, no va a actuar como tú, Saúl. Es básicamente el ejemplo, lo que estaría detrás. Ya, y ahora, las palabras y los términos que utilizan son un poco complejos de entender, la verdad. Y ya les digo, es medio raro este versículo. Pero la idea detrás de esto es justamente eso. El que es del propio no va a hacer lo mismo que tú. Es básicamente lo que dice. Y en el versículo 35, cuando dice que el Señor se arrepentía de haber,
ahí no dice que se arrepentía de, ¿ya? Ahí no dice que se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey, sino al revés. Este sí es un poco más fácil de poder comprender. Ahí dice, y el Señor se restauraba o se consolaba, ¿ya? Volvía al original, y ahí no dice de, sino porque puso a Saúl por rey. O sea, esto se entiende una vez más desde atrás hacia adelante. Dado que Saúl, que ya sabemos que era Saúl, por rey, Dios estaba consolándose, o sea, estaba restaurando la cosa. Y vamos a ver que la forma de consolarse o de restaurar Dios a este hecho de que Saúl era el rey es después nombrando y ungiendo a David por rey. ¿Sí me explico? Este es más fácil, digamos. El otro es un poco complicado, incluso está por cómo está escrito en hebreo, es medio oscuro. ¿Ya? Pero en cambio acá este sí es más claro y dice, y el Señor se consolaba, ¿ya? O se estaba restaurando porque, o dado que Saúl era rey en Israel. Entonces, una vez más, volvemos a la idea que decíamos antes. Dado que Saúl era un rey, era el rey, tocaba eso, restaurar. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no es que el Señor se arrepentía de, no, porque si ustedes vemos al siguiente versículo, adelantándonos un poco, le dice, no, dice el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Entonces fíjense que no es que el Señor se arrepentía y estaba ahí lamentándose. El que estaba más o menos en ese sentido un poco como en luto era Samuel. En cambio el Señor dijo, no, ¿qué haces ahí? Ya restaura, o sea, ya, gira la página y vamos, te toca restaurar esto. ¿Ya? Eso básicamente. Pero al menos el versículo el 29 sí es bastante complicado, digamos, de traducir términos. ¿Sí? Si en algún ratito ya le doy un poco más de cabeza y todo lo más, les cuento cómo podemos entenderlo. Pero este al menos les debo. ¿Sí? Porque es medio complicado. ¿Sí? Eso básicamente. Y ya después, la siguiente semana, Dios mediante, si Dios no viene antes, vamos a ver justo el tema de cómo se escoge a David, Dios le unge a través de Samuel y después va a terminar sirviendo ya en la casa de Saúl. Y después ya viene la historia de la famosísima historia de David y Goliat y todo lo demás. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos hasta aquí alguna pregunta. Lo que hemos visto en pocas palabras es justamente el énfasis de escuchar en la voz del Señor. Lo que significa es cumplir la palabra del Señor conforme los propósitos del Señor y a través de los mecanismos que el Señor ha hecho, utilizando las herramientas que el Señor ha dado y no incluyendo algo que está proscrito, algo que está prohibido. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Mi hermano Jesucito. Sí, Alguien levantó la hermana Luchita, sí. mano. Bueno, y yo lo que dije esto es porque, por mí, o sea, por mí, y sí, está bien lo que mi hermana Carmita dijo, que tenemos al Roja Codes y eso es lo que nos dice que lo que debemos y no debemos hacer. Y como usted también dijo, cuando algo estábamos dudando debemos pedir consejo, pero cuando uno sabe, o sea, hay cosas como la que me pasó hoy, que yo sé que en Shabbat no hay que comprar ni vender y he estado tratando de evitar y de ser ejemplo en eso. Pero sucedió que yo necesitaba algo y que solo hoy lo venden y he estado luchando con eso algún tiempo. Y al final, y ayer dije, ay, no, es que no, el Señor sabe que no hay otro día para comprar y bueno, entonces he estado luchando con eso. Y bueno, decidí, dije, no, solo voy a ver ahora el precio para más o menos orientarme y esta semana ver si hay en otro lugar. Pero al final fui y, y encontré y el precio estuvo bueno y lo compré. Entonces, bueno, y yo dije, pero que mi marido me diga, pero vos no compras nada de Shabbat. Pero mi marido me dijo, y no me dijiste que íbamos a comprar ahora, vámonos a ver de una vez. Entonces es como que uno espera que alguien le diga algo que no, pero uno sabe exactamente que no debe hacer. Y claro, lo hice. Entonces, eso me ha hecho sentir muy mal y lo confieso públicamente. Entonces, hay cosas así que uno sabe que no debe hacer y al final lo termina haciendo
y eso es atentar contra las cosas que Dios ya lo ha establecido. Entonces, por eso es que yo hoy me identifiqué mucho con Saúl y, y bueno, gracias a Dios por esto, porque el Señor tiene sus propósitos en todo y bueno, es algo mío con Dios. Eso era. Ah, comprendo, comprendo, hermano Lorita. Sí, ahí digamos lo que, digamos, bendito Dios es que está consciente, digamos, de lo que pasó y lo que tiene que hacer, digamos, es pedir perdón y no volverlo a hacer, digamos, de manera sencilla. Y también, digamos, algún ratito igual sería bueno hablar un poco digamos, repasar todo el tema del Shabbat y todo lo demás, porque siempre quedan dudas al respecto, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, el mandamiento de no comprar ni vender está inspirado justamente en el objetivo del Shabbat, que es de retraer el pie de lo que me agrada, de lo que a mí me complace por hacer las cosas que le complacen al Señor. Entonces, por ejemplo, habrá en ese sentido ocasiones en donde digamos, esté bien salir a comprar algo. Habrá ocasiones, ¿ya? Pero, como les digo, el asunto es no hacer las cosas en general que sean en virtud de algo que me complazca a mí, ¿ya? Y habrá alguna situación que podamos ver, alguna excepción, alguna cosa, pero básicamente eso, digamos. Y si es que en realidad hicimos algo por cumplir una complacencia nuestra, digamos, el asunto es no hacerlo, ¿ya? Y evaluar, digamos, bien, como ya lo decía nuestra hermana Lorita, si es que hay en otro lado, si es que no hay, o si por último dejo eso, o sea, no sé, bueno, hay muchas cosas que pensar, digamos, al respecto, pero como para justamente pensarlo y justamente el tema este de lo que decía, ¿no? Es que nosotros tenemos los mandamientos a la mano, tenemos todo aquello y si es que tenemos duda de algo, siempre podemos pedir algún consejo, alguna cosa y evaluarlo. El asunto también es que hay una cosa que también se aprende de Saúl. El asunto de Saúl y uno de los errores de él es que era también demasiado apurado. Era demasiado apurado y era un poco, digamos, angustioso, era un poco, ¿cómo se dice? Insistente. No, es como ansioso, es la palabra. Era ansioso, era ansioso. Entonces sentía que la gente se le iba, entraba en crisis y actuaba. Entonces seguramente estaban ganando, estaba la gente ahí cogiendo los animales, entraba en crisis y bueno, ya nada, dejemos. O sea, ese es el asunto. Entonces, claro, y nadie come, o todos cojan alguna cosa. Entonces era como que le ganaba esa ansiedad, por así decirlo, y terminaba haciendo mal las cosas. Entonces, el asunto es que cuando estamos en estas cosas, digamos, muy raras son las ocasiones que toca realmente decidir ese ratito, así, si no decido ahorita, se complicó todo. Hay ocasiones en las que sí, pero por lo general la vida no es así. No está diseñada como para que todos tomemos decisiones cruciales así ese ratito, así como que sí, pero dígame ahorita. Me explico, o sea, no siempre. Hay ocasiones en las que sí, pero no siempre. Y por lo tanto, cuando hay una decisión así que tomar, es bueno pausarle, pensarle con cabeza fría y evaluar bien la cosa. Y si es que no podemos evaluar solitos o tenemos un poco complicada la situación, igual pedir ayuda, orar, leer la Biblia, etcétera, lo que se tiene a la mano, pues, ¿sí? Quién quita que alguien haya tenido una experiencia semejante y Dios le haya enseñado qué hacer y ya y fluye la cosa, digamos, ¿ya? O se puede encontrar algún otro tipo de solución para el problema, si es que fuera algo urgente, cosas por el estilo, qué sé yo, ¿sí? Pero el asunto es esto también que entrar, que a veces estas cosas que nos ponen en aprietos, digamos, a veces no son trascendentales, o sea, a veces no son tan importantes, no son tan cruciales que tengo que decir ahorita, y si no ha sido ahorita mismo, mi vida va a cambiar. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Por lo general, las decisiones más importantes, cruciales, no son tan urgentes, por lo general. Hay otras que sí, pero por lo general no. Y lo que quiero decir es con esto, es no obrar a la de Saúl, a lo loco, así al apuro, con todo el estrés ahí de qué hago y ya nada. Entonces, no, si más bien se va a tomar una decisión así, mejor deje pasar deje, deje fluir todo lo demás. Incluso me acordé de lo que dice nuestra hermana Lorita, quizá lo hayan escuchado también, pero por ejemplo, a veces ahora, especialmente en nuestra sociedad, es muy común encontrar algo que está en promoción, que está en oferta o alguna cosa y nos ponen esos apuros, ¿no?
de que si no compra ahorita esta promoción no se va a repetir jamás, solo hasta ahora, solo por no sé cuánto, nos quedan 5 unidades, nos quedan 4 y decida y no sé qué. Entonces, a veces la solución es que cuando, y lo que suelen sugerir todas las personas es, salvo que tenga los recursos, la plata, y salvo que sea imprescindible, compre. Si no, si tiene una necesidad, entre comillas así, deje pasar una semana. Si a la semana sigue necesitando, vaya y compre. Si no, no, era solo capricho, Ujú. ¿ya? Esa es la cosa. Entonces, cuando sienta la necesidad, así la urgencia de algo, sintamos en general todos, hagamos este ejercicio, que lo escuché por ahí, ¿no? O sea, así que si no compro ahorita, tal, veamos, deje pasar un día, dos, una semana, etcétera, y si a la semana vive con esa necesidad, compre. Si no, te gano. Y así, y eso se puede, digamos, aplicar para muchas cosas. En el fondo, lo que está y un poco aunándole con lo que dice aquí con Saúl es justamente, no hay que dejarse llevar por la presión del momento, ¿ya? No, no hay que dejar llevarse por la presión del momento. Cada cosa con cabeza fría, con momento, hay momento para pensarlo y nadie nos está apurando a nada. Exacto, entonces es eso básicamente. Y eventualmente, como bien decía nuestro hermano Lolita, eventualmente nos vamos a equivocar y tampoco hay que tenerle, digamos, eh, eh, quiero decir, hay que tratarle con la madurez de vida. O sea, que cuando nos equivoquemos, estemos conscientes de que nos equivoquemos, pedir perdón, no volverlo a hacer. Y ya, que ese es el mejor arrepentimiento. Más que el reproche y el llanto, el lloro, lo que puede producir, que digamos ya es como reacciona cada uno, pero más allá de eso, lo que hay que hacer es ya aprendí, ya me dolió, ya sentí, no lo vuelvo a hacer. Y ya, eso. Y gracias, hermana Lullita, por incluso compartirnos lo que le pasó y que Dios también le consuele, le restaure y pues eh, podamos aprender todos de aquello. ¿Sí? Por otro lado, si no tenemos alguna otra pregunta, algún comentario de lo que hemos visto, creo que podemos ir terminando por hoy con la grabación. Josué, Camila. verás, tengo dos cosas. Ujú, Bueno, la una con respecto al verso 29 donde hablaba de la gloria de Israel, la anexa de Israel, que dijimos que no es la gloria, sino la victoria de Israel. Y esa victoria es en el contexto, hablando del evangelio de la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Vencedor sobre la muerte ujú, y la vida, y tiene la vida eterna. Entonces, me parece que tal vez esa frase así medio, así como que no está muy clara, se está refiriendo a la acción que hace, o sea, es la respuesta a la acción que hace Saúl, ¿no? Como tú dices, en su ansiedad y su desesperación de no perder el trono. En el verso 24, Samuel dice, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor y, y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí en la voz de ellos, como tú nos hacías notar, ¿no? Atender la voz del Señor, no otra. Consentí en la voz de ellos y perdona mi pecado. O sea, esas palabras pudieran tener una apariencia de que se arrepintió, ujú, pero, pero Dios que ve el corazón y la manipulación que él hace, eh, o sea, es como eso, ese verso difícil es como Dios diciendo, Él no es mentiroso, Él no va a caer en la manipulación de este espíritu que está en Saúl. ujú, Entonces, vuelve conmigo para que me postre delante del Señor. Y Samuel dijo, no volveré, porque desechaste la palabra de Hashem y él te ha desechado para que no seas rey en Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Shaul se asió del ala del manto, así como la mujer aquella que tenía flujo de sangre, también se asió del ala del manto. Pero la resolución final para uno y otro fue diferente, ¿no? El ánimo que había en cada uno fue diferente. Ella salió restaurada y en cambio aquí esto le valió para afirmar la condenación de Saúl, el, porque el manto se rasga y Saúl dice, Hashem ha rasgado también hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a otro mejor que tú.
y también la victoria de Israel. O sea, la consolación que nosotros hemos recibido es por la victoria de nuestro Señor Jesucristo, por la victoria de Israel. Por cuanto Él se levantó, Él murió, hemos recibido la justicia para perdón de pecados, y por cuanto Él se levantó victorioso de la muerte, hemos recibido también la resurrección. Y habiendo sido consolados por tener el sello de la santidad que nos dice que hemos sido amparados por Dios, que hemos recibido la adopción, ahora aguardamos esa segunda consolación cuando estos cuerpos nuestros sean también transformados. Entonces es como que yo le veo aquí cuando está diciendo la Nexas de Israel, el fruto de la muerte y resurrección de Israel, de Mashiach, no es para contigo, no va a mentir, o sea, no es con ese espíritu de mentira. Y entonces Él no te consolará. Ahí dice, Él no consolará, no dice no se consolará, y si está en futuro nada más, ¿no? Entonces, Él no consolará, porque no es Adán para que haga consolación. Entiéndase con el mentiroso, con ese ánimo que no es el correcto. Es como, o sea, tratando de verle en este pasaje, ¿no? Es como, no le dice él no te va a consolar, no dice él no te va a restaurar. En general dice a este ánimo, él no mentirá, a este ánimo de engaño, de mentira que hay detrás, a este Meri que está detrás de este espíritu de no Torah que está detrás de este Adán, no está en el que es la victoria de Israel. Por tanto, no cederá a esa manipulación y no consolará a algo en esa condición, porque no ha recibido, no le ha sido dado, ¿no? Bueno, es más o menos lo que yo veía. Él como que él usaba toda, apelaba a todos los recursos, digamos, religiosos, de manera falsa con el fin de obtener sus objetivos, pero no era el propósito agradar a Dios. Y ahí estaba que él también ha quedado, como dijiste, proscrito, ¿no? Ha quedado fuera. Ujú. Y en cuanto a lo que mi hermana Lorgita dijo, o sea, es verdad que cuando el Ruach nos está amonestando y dice no hagas, no hagas, pues pecamos si es que hacemos. Y pues hacemos bien en confesar, en volvernos, a arrepentirnos, pero creo que no entra en este tema de que ha cometido Jerem, ¿no? Eso también hay que ver, no, no es eso, porque eso ya es con este ánimo que no es el de Mashiach. Por lo menos hay la amonestación, y también, como Josué dice, hay cosas que pueden esperar. Y también le escuché que usted dice ya de tiempo he necesitado y he deseado esta situación, pero como solo es en Shabbat no lo he hecho, y bueno, ya la hice. Pienso que más bien, pues, en esas circunstancias yo lo que haría es decir, Señor, por favor, dame permiso, sé que no es tu día, pero y en esa comunión y en esa paz, a ir a hacer la gestión y continuar sin sentirse condenado por ello. O sea, sí es una cosa que ya no se puede evitar porque en otro día no se puede. Ahora que claro que sí se puede en otro día, obviamente hay que pensar de manera diferente, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Sí, gracias, Juanita. Así es. De pronto tenemos alguien, alguna otra participación, alguna otra pregunta que podamos hacer. ¿Por qué Samuel lloraría? ¿En dónde dice que lloraba? ¿En qué versículo es? En el 35. Que En el gris. 35, que lloraba. No dice tanto que lloraba, dice que se lamentaba. Sí, dice se lamentaba. Eh, o sea, eh, es como que él estaba en luto, básicamente. No es tanto que lloraba, es más bien que le dolía, estaba en luto, digamos. Porque a los ojos de Samuel, a la final era el ungido, el que debía hacer bien y todo lo demás. Eso. Entonces, no, pero no dice que lloraba, se lamentaba, le dolía, digamos, le pesaba, tenía pesar, digamos.
pero por la pérdida personal que él acaba de conseguir y no porque ha pecado contra Dios. Claro, exactamente. Sí, sí. Ujú. Ajá. Eso. Sí, gracias, David. Sí, a ti. Con gusto. Entonces, creo que no tenemos alguna otra pregunta y podemos terminar la grabación por hoy, ¿no es cierto? Así es. Gracias. Bendito Dios.